Buenos días, estimados colegas. Bienvenidos a FitFlow Fire School. Mi nombre es Agustín Castañeda. Soy el gerente regional de ventas para Latinoamérica de Safe Fire Detection. FitFlow es una empresa multinacional líder en soluciones de protección contra incendios y es nuestro distribuidor oficial de detección lineal de calor con presencia en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. El día de hoy estaremos hablando sobre detección lineal de calor. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas que deseen a través del chat del webinar y con todo gusto daremos respuesta al final de este webinar. Es un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a compartir esta tecnología, sus beneficios, aplicaciones, las ventajas que tenemos al momento de sugerir y especificar este tipo de soluciones. Vamos a poder proteger ambientes que típicamente no están protegidos. Y de esta manera vamos a poder ofrecer valores agregados a nuestros clientes, protegiendo la vida de las personas y las instalaciones en donde se encuentran de una manera más adecuada. Safe es una empresa basada en Estados Unidos. Ahí fabricamos productos de detección de incendio especializados, son sensores, los cuales se conectan a través de contactos secos o por Modbus, dependiendo del caso, a paneles de detección de incendio y paneles automatizados. Tenemos en primera instancia un repaso. El detector de humo por aspiración estándar es el detector Safe ASD. Es un detector de humo por aspiración, el cual detecta pequeñas cantidades de humo. En ese momento te va a mandar una señal de alarma. Es un detector muy económico, es eficiente. Tenemos el precio más bajo del mercado con el detector ASD. Puedes proteger 668 metros cuadrados de área con 8 puntos de aspiración. Te conectas por contacto seco y de esa manera vas a poder proteger muy bien pequeñas salas de cómputo, oficinas, boutiques, centros comerciales, museos, salas eléctricas, en general cualquier ambiente donde tú quieras detección más temprana que con un detector spot. Tenemos después el detector de incendios por aspiración inteligente, el cual tiene tecnología de cámara de niebla. Este es el único detector en el mercado que nos permite detectar un incendio antes de que haya humo y fuego con el detector Pro Series. Es una familia de productos, de detectores, ahí con display, sin display, de un tubo para 4 tubos, y puedes proteger áreas desde hasta 4,000 metros cuadrados, depende de el modelo del detector, pero la ventaja principal de estos detectores Pro Series es que vas a poder detectar un incendio antes de que haya humo y antes de que haya fuego. Esto lo permite el detector Pro Series y también, al igual que con las aplicaciones que ya mencioné, puedes proteger salas de cómputo, centros de cómputo con donde existe alto flujo de aire, alta potencia en el aire acondicionado, así como lugares de hasta 38 metros de altura, ya que podemos aspirar y detectar de manera muy eficiente y sin confundirnos con el polvo, vamos a poder detectar las partículas de carbono que son el producto del sobrecalentamiento de los materiales, de tal manera que vamos a poder detectar antes de que existe el humo, antes de que existe el fuego. Esta es una excelente solución. Aquí hemos protegido en varios países, todos los países de Latinoamérica prácticamente, alguna instalación, centros de datos, áreas de telecomunicaciones, museos, edificios históricos, galpones o bodegas. Eh, Lugares donde se almacena producto, salas eléctricas, en general subestaciones. Es una excelente solución a un precio también muy competitivo. Después tenemos el detector de incendios por aspiración portátil, el cual es un detector también con la misma tecnología de cámara de niebla para poder detectar y ubicar exactamente el punto en donde se encuentra el proceso de combustión, ya que como no existe humo en ese instante, ya que nos mandó la señal de alarma el Pro Series, pues ahora hay que encontrar ese punto donde existe algo en proceso de quemarse. Lo ubicamos perfectamente con este detector portátil que es el Pro Locator. Tenemos el cable para detección de temperatura, que es el tema del día de hoy. Vamos a poder hablar después del cable para detección de fuga de agua. Este es un cable el cual cuando se moja te manda una señal de alarma a tu panel de incendio. También compatible con cualquier marca de panel de incendio, ya sea direccionable o convencional, y fabricamos también detectores de flama
ultravioleta infrarrojo y de triple infrarrojo, también a excelentes precios. Pues tienen todas las certificaciones, tienen FM, tienen ATEX, etcétera. Son detectores de flama también compatibles con cualquier marca de paneles de detección de incendio. Y entonces, esto es lo que fabricamos en Safe. También vamos a ver más adelante que tenemos tubería Red Pipe, que es una tubería diseñada específicamente para sistemas de aspiración, y en general los productos que tenemos son compatibles con todas las marcas de paneles de incendio, ya sea direccionables o convencionales, y a través de contacto seco podemos conectarnos. El tema de hoy es detección lineal de calor. Es una excelente solución a un precio económico para poder detectar temperatura. Vamos a poder de esa manera proteger áreas que típicamente no se protegen porque no sabemos cómo o no tenemos los elementos. En este caso, ahora tenemos el cable para detección de temperatura. Es una solución sencilla de instalar, muy fácil de mantener, a un costo bajo. Nos da una serie de aplicaciones muy interesantes. Tenemos aquí el detector de humo por aspiración, es el detector lineal de calor. El detector lineal de calor tiene UL, tiene CSFM, tiene Factory Mutual, por supuesto, CE europeo, CSFM de California, MA de edificios de Nueva York y fabricado bajo procesos de ISO 9001. El cable tiene un par de conductores en la parte interior y con sus polímeros, sus plásticos, sus forros aislantes, los cuales reaccionan a cierta temperatura. Esto es, cuando existe temperatura, se funde el cable, el forro del plástico del cable, hacen contacto los dos conductores que vienen en la parte interior y te mandan una señal de alarma. Así de simple es la tecnología. Utilizamos estas cajas de conexión, utilizamos un display, el cual vamos a ver más adelante que nos brinda. Este es el código de NFPA 72. Aquí aplica para el cable de detección lineal de calor, es el código 336611, con lo cual vemos que es una tecnología aprobada por la NFPA, ya existe como tecnología y pues la podemos recomendar con toda la tranquilidad del mundo. Es compatible el cable con cualquier panel de detección de incendio, ya sea convencional o direccionable. Puedes tener hasta 4,572 metros en una sola zona de detección lineal de calor sin necesidad de paneles adicionales. La competencia sí requiere paneles adicionales para llegar a estas distancias, nosotros no. Solamente es el cable, las cajas de conexión y de esa manera vamos a poder proteger perfectamente. Probado contra radiofrecuencia y los rollos de cable son de 152 metros o también de 900 metros. El más fácil de instalar pues es el rollo de 152 metros, pesa alrededor de 8 kilos, fácilmente transportable, para el instalador lo va a poder manipular fácilmente y va a ser una instalación mucho más rápida. El costo es bajo, fabricamos tanto el cable como los accesorios de conexión y montaje, son costos bajos, por lo tanto vamos a tener, y también estos soportes que fabricamos, pues están pensados para ahorrar tiempo. Entonces, también estos soportes los puedes encontrar con FeedFlow y con Caño Cider. FeedFlow en Perú, en Chile, en Bolivia, en Ecuador y en Argentina con Caño Cider. El costo más bajo, aquí vamos a tener los precios más bajos en el mercado, un menor tiempo de instalación, no se requieren comprar paneles adicionales para que tu cable funcione. Con nosotros nuestra tecnología es muy eficiente y económica, porque no nada más es económico en el cable, es económico en cuanto a que no necesitas añadirle equipo extra. Y los soportes que fabricamos son diseñados específicamente para detección lineal de calor. Fabricamos toda la línea completa. Aquí tienes entonces que puedes proteger hasta 15,000 pies o 4,572 metros con cable para diversas zonas de detección de incendio. Solamente tiene 0.05 ohms por pie de resistencia en cable par torcido, como aquí podemos ver, compatible con todas las marcas de paneles de incendio, sean direccionables o convencionales. El cable está hecho de acero, cobre y estaño. El acero nos permite tener resistencia, el cobre incrementa la conductividad y el estaño resistencia a la corrosión.
Las temperaturas de activación del cable, hay que seleccionar la temperatura de alarma a la cual queremos que funcione el cable, que se alarme. Hay diversas temperaturas. La primera es de 68 grados centígrados, luego tenemos 78 grados centígrados, 88, 105, 185 y acabamos de sacar un cable que se activa a 235 grados centígrados. Entonces tenemos una gama completa de temperaturas de alarma. Ahorita vamos a ver cómo se selecciona la temperatura de alarma dependiendo del ambiente en el que nos encontremos. Aquí tienes también, aparte de estas temperaturas, las podemos tener con tres tipos de forros. El forro para interiores es forro de PVC, el forro para exteriores es forro de nylon, que tiene protección ultravioleta para exteriores en ambientes industrialmente severos. Tenemos forro de polipropileno, que es el tercer tipo de forro, para ambientes cáusticos y químicos, donde se maneje muchos productos químicos. Este es un excelente, o ácidos, es un excelente producto el que tiene forro de polipropileno. Entonces puedes tener el de PVC para interiores, nylon para exteriores y forro de polipropileno en cualquiera de estas temperaturas. Asimismo, cualquiera de estos cables en cualquier temperatura y con cualquier forro, le puedes añadir también el cable guía o guide wire. Este es un cable de acero, es un cable para darle tensión al cable. El cable térmico, el cable de detección de temperatura, pues como observas viene en par trenzado, por lo tanto no hay que estirar demasiado este cable. Necesitamos para darle tensión cuando lo quieres instalar en determinadas aplicaciones que en unos momentos vamos a ver, vas a requerir ese cable para darle tensión, que es el guide wire. Tenemos un display, este display es para dos zonas, este display nos permite localizar la distancia en donde se encuentra la alarma por temperatura. Este display te dice aquí el número de metro exacto en donde se encuentra la alarma. Este display es adicional a tu sistema, es opcional, no es forzoso que lo compres, pero sí es importante que si tú quieres saber dónde se encuentra la alarma por temperatura, pues tener este display. Este display te funciona a 24 volts corriente directa, por lo tanto requieres una fuente de poder y sus dos baterías para darle energía para 24 horas. Puede ser usado en aplicaciones clase A o en clase B. Tienes también con este display, pues relays de alarma o relés de alarma para que ahí se tome esa señal de alarma, la llevas al panel de incendio. También tienes relay de falla y comunicación Modbus. Vas a poder tener dos zonas, zona 1, zona 2, y para cada zona tienes alarma y tienes falla. Los señales de alarma y las señales de falla. Y este es el cable para 235 grados centígrados. Es un cable que nos permite proteger este tipo de ambientes, este tipo de vehículos para minas, hornos, cocinas, en general para proteger ambientes que típicamente no son tan clásicos. Entonces, con nuestro cable de alta temperatura lo podemos proteger. En este caso, con este cable, puedes tener hasta 1000 metros de detección de temperatura por cada zona y también compatible con cualquier marca de panel de incendio. Aquí observamos el display de dos zonas y le puedes conectar pues tu zona 1 del lado izquierdo, tu zona 2 del lado derecho. Eh, las zonas pueden ser de hasta 3000 metros por zona, entonces vas a tener hasta 6000 metros con el display. Si nada más quieres una sola zona, entonces puedes tener hasta 4.572 metros, pero si ya vas a usar el display, vas a poder tener dos zonas de 3.000 metros cada una. Puedes conectarlo ya sea directamente al panel convencional o a tu módulo monitor. Entonces, de esta manera vamos a poder recibir la señal de detección de incendios, llevarla a través de tu lazo de detección de incendios. Totalmente compatible, muy sencillo de instalar y nos da grandes ventajas en esta competida industria de la detección de incendios. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ofrecer cosas o productos que los demás no ofrecen. Tenemos que poder tener un espectro, un portafolio más amplio de soluciones para que nuestros clientes sepan que tenemos, somos diferentes, somos mejores en cuanto a la competencia. De acuerdo a FM, a Factory Mutual y a NFPA, podemos tener un espaciamiento de cables de 9.1 metros o 30 pies
con, por ejemplo, el cable de 68 grados centígrados, 78, 88. Si tu proyecto es de acuerdo a UL, pues puedes tener una distancia o separación entre cables de 10.7 metros. Y aquí observamos un ejemplo del espaciamiento entre cable y cable. Vas a poder observar que entre este cable y este otro tienes 10.7 metros de acuerdo a UL si es el caso, o 9 metros, 9.1 metros entre cable y cable si tu proyecto es de acuerdo a FM y NFPA. El típico es FM, entonces casi siempre vamos a poder especificarlo para distancias de 9.1 metros entre cable y cable y de esa manera cumplimos con todas las especificaciones. Tenemos aquí el ejemplo de el cable para detección de temperatura, el cual se funde a cierta temperatura específica, ya las comentamos, y hace en ese momento la temperatura que se unan los conductores internos del cable y de esa manera vas a recibir pues la señal de alarma. Las cajas de conexión, observa que tienes tu caja de conexión, sus conectores laterales, su terminal de tornillos al centro y conectado a tu display. El display, la conexión del display a tu primera caja de conexión, puedes tener a una distancia de hasta 2.4 kilómetros. Esto sí debe de ir entubado, pero tienes una gran distancia de conexión entre tu primera caja de conexión y tu display. Tu última caja de conexión requiere la resistencia fin de línea. Esta resistencia fin de línea es la que viene con tu sistema de detección de incendios. Estas son las precauciones que uno debe de tener con el sistema de detección lineal de calor. Como viene en rollo, viene embobinado, pues no hay que soltar el cable para que se deshaga el rollo, no hay que hacer dobleces a 90 grados, hay que usar los empalmes, los conectores correctos para que no tengas problemas o falsas alarmas o fallas en tu instalación. Los conectores que vendemos son realmente económicos. No hay que almacenar el cable en zonas muy calientes, cercanas a la temperatura de activación, porque se te va a echar a perder el cable, se va a activar todo el rollo y se echa a perder. En eso no aplica la garantía. No hay que usar grapas, porque se troza el forro plástico y vamos a tener problemas. No hay que pasarle con nada encima al cable, no hay que jalarlo porque se rasga el forro plástico y por supuesto no hay que pintarlo porque pierde el poder de detección el cable. Aquí tienes ejemplos de conexión en sistemas direccionables y convencionales. Observa que en tu sistema direccionable tienes tu zona de detección lineal de calor, tu primera caja, tu última caja con la resistencia fin de línea y tu primer caja se conecta pues al módulo monitor de la marca del panel que tú manejas y así nos vamos conectando en el lazo de detección de incendios. Tienes aquí otros ejemplos. Sistema convencional, pues sería la misma idea, zonas de detección, pero conectadas directamente a cada una de las zonas de tu panel convencional. Esto también es compatible con sistemas de supresión. Se está usando bastante para ser una combinación para extinción de incendios, en donde tu primera zona de detección de temperaturas, tu primera zona cruzada es detección lineal de calor y otra zona puede ser detector de flama o una segunda temperatura de alarma en otra con otro cable de detección de temperatura. Entonces puedes hacer zonas cruzadas con dos diferentes tipos de cable, cada una con sus temperaturas diferentes de alarma y de esa manera pues aseguramos que existe un incendio y por lo tanto viene la descarga en caso de detenerla. Aquí tenemos la zona de detección lineal de calor. Puedes tener, bueno, aquí dice 3.000 metros, ya tenemos hasta 4.572 metros de distancia en el cable. Cada 152 metros vas a requerir una caja de conexión, ya que el rollo es de 152 metros. Pues esta es una conexión clase B. Observa que al final se instala la resistencia fin de línea. Si tú quisieras tener una instalación clase A, pues quitamos esta resistencia, instalamos un tubo metálico con un cable ya para incendio, un FPL, el cual se conecte ya directamente a tu módulo monitor que debe tener clase A. El clásico es clase B, como este que estamos viendo aquí en la imagen. Aquí tienes también tu módulo localizador de distancia o tu display para ubicar exactamente el número de metro
en donde se encuentra el fuego. Más clarito, aquí tenemos las cajas de conexión, tu caja con resistencia, tu cable que no va entubado, va a la vista, y lo que sí va entubado es tu cable FPL, que va de tu primera caja de conexión a tu módulo direccionable. Y bueno, su tubería es como lo exige la norma, y de esa manera es súper sencilla la instalación. Si tú vas a proteger una fábrica, por ejemplo, una maquiladora, un área de manufactura, un área donde hay muchos humos, gases, vapores, excesiva humedad, en este caso tú puedes instalar el cable debajo del techo, de tal manera que vamos a estar protegiendo esas áreas. O también si tú tienes un área con producto terminado con racks, pues de igual manera, de una manera muy económica, vamos a poder proteger al cliente instalando el cable de esta manera. Vas a tener una distancia de 9 metros entre este cable y este otro, y así sucesivamente, y la mitad, es decir, la distancia de 9.1 metros entre dos, que sería 4.55 metros, de este cable a la pared. Es una instalación clásica de detección de humo, como si fuera detección de humo, pero ahora es con este cable. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tú puedes observar aquí? Es que también cada milímetro del cable es un detector de temperatura. Esto es como si tú tuvieras cientos de detectores de temperatura protegiendo a tu cliente directamente a lo largo del cable. Asimismo, el mantenimiento es mínimo. Solamente vas a medir la resistencia en cada caja de conexión. Vas a observar tú que el cable no esté caído. En este caso, aquí se usa el cable con el guide wire, con la guía de acero, para que el cable quede sujeto y tenso debajo del techo para que no se colgantee y pues tengas una instalación bien hecha, estética y funcional. De esta manera vamos a poder proteger adecuadamente a un costo bajo las instalaciones de tus clientes. Cada vez se están construyendo más centros comerciales con edificios corporativos o con condominios, con apartamentos para que uno las habite. Y este tipo de complejos, pues también tienen sus estacionamientos, sus parqueaderos techados y típicamente pues debajo de esos niveles del edificio. Aquí vamos a poder proteger esos estacionamientos vehiculares o parqueaderos con el cable para detección de temperatura. El cable se instala debajo del techo de esos parqueaderos y a lo largo y la distribución sería a lo largo, debajo de, por encima, perdón, por encima de los cajones de estacionamiento. Entonces tú aquí puedes observar la trayectoria del cable para detección de temperatura aquí en color verde y protegiendo los cajones de estacionamiento. Si tú tuvieras vamos a pensar en 5 niveles de estacionamiento, sótano 1, sótano 2, sótano 3, 4 y 5. Podrías protegerlo muy bien con una sola zona de detección de temperatura o un par de zonas de detección de temperatura. Vamos a pensar que con una sola zona lo podemos hacer. Vamos a pensar que y todos son los sótanos iguales. Vamos a pensar que este es tu sótano 1. El sótano 1 hace su recorrido de cable, todo el cable va instalándose debajo del techo, sobre los cajones de estacionamiento, va haciendo su recorrido y después este sótano brinca o se conecta al siguiente sótano. Y de igual manera solamente sigues el recorrido de tu cable al siguiente sótano, haces el recorrido completo, brincas al siguiente sótano y así vamos de sótano a sótano protegiéndolo y brincando de piso a piso con una sola zona de detección lineal de temperatura y con un display. De tal manera que tú ya sabes que del metro 1 al 100 es el sótano 1, del 101 al 200 es tu sótano 2, 201 al 300 es tu sótano 3 y así sucesivamente. Eso lo vas a tener escrito, lo vas a tener en un plano también junto al display y en el display cuando te marque el número, por ejemplo, 305, pues ya sabes que es en el sótano 3 y vas a ubicarlo claramente en la posición exacta en donde tienes la temperatura para acudir a ese punto rápidamente y tomar acción. Es una solución muy sencilla, por supuesto, no va entubado el cable, lo cual lo hace una solución más económica
y vamos a proteger mucho mejor. Este es un ejemplo de una bodega, de un galpón, donde se almacena producto. Observa, esto de aquí son los racks. Entonces, en este caso, en este proyecto, decidieron instalar el cable por encima de los racks, o también puede ser encima de los racks, según sea el caso. Puedes proteger también los racks directamente con el cable. En este ejemplo, aquí quisieron proteger el techo, ceiling, el techo para estas áreas, aunque también puedes proteger los racks. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces aquí estás protegiendo debajo del techo estos racks y al final pues tienes tu caja con tu resistencia de fin de línea. Es un recorrido simple, económico y pues con alta detección de incendios, con una muy buena detección de incendios. Vas a proteger también los techos de este tipo de ambientes, por ejemplo a 2 aguas, para hangares de aviones o lugar o cualquier bodega o galpón donde se almacene producto. Aquí tiene la distribución. Este es tu cable para detección de temperatura. La distancia entre cable y cable es de 30 pies o 9 metros y la distancia del cable a la pared pues es la mitad, son 15 pies o 4.5 metros. Y si el techo tiene arriba de 30 pies, como aquí dice la nota en inglés, si tu techo tiene arriba de 30 pies o 9 metros, sencillamente la distancia entre este cable y este cable va a la mitad, es también de 4.5 metros. Entonces, de una manera muy simple, es nada más dividimos entre 2. Para techos que tengan arriba de 9 metros, tu distancia es de 4.5 metros entre cable y cable. Para techos arriba de 9 metros. Para techos que tengan menor altura a 9 metros, pues la distancia ahora es de 9 metros también entre cable y cable. Es muy sencilla la instalación y hacer los proyectos de este tipo. Fabricamos también con Redgear los accesorios de instalación y montaje en color rojo resistente al fuego. Aquí tenemos ejemplos. Tienes tu caja de conexión, tu primer caja de conexión, tu última caja. Tienes tus conectores de alivio de tensión. Aquí los vemos claramente. En cada lado de la caja de conexión. En la parte interior tenemos la terminal de tornillos para conectar el cable. Sus soportes. Ya sabemos que puedes tener hasta 4.572 metros de distancia. Si no usas el guide wire o cable de acero, se recomienda que por cada metro de distancia del cable, instales un soporte. Si sí tiene el guide wire o guía de acero, entonces tus soportes son cada 4 metros y medio o 15 pies. Tu última caja de conexión, le puedes añadir, bueno, debe de tener su resistencia de fin de línea si es clase B, o también puedes instalar una caja con un switch de prueba para hacer las pruebas sin necesidad de calentar el cable o generar calor. Tenemos aquí el cable para detección de temperatura, un poquito más claro, en un sistema con varias zonas. Aquí tienes una zona de detección de temperatura, tu primera caja, la última con su resistencia fin de línea y tu primera caja conectada al módulo monitor. Y así, este es un clase B. Tenemos otra instalación clase B acá, conectada al módulo monitor y un clase A aquí donde tienes tu cable para detección de temperatura y el retorno sí va entubado con un cable dentro con un cable FPL y conectado a tu módulo direccionable o módulo monitor. Y aquí tenemos la detección de incendios y pues el resto de los sistemas ya conectados también a sus lazos de iniciación, anunciación remota, etcétera, etcétera. Si es convencional tu sistema convencional, perdón, si tu sistema de detección lineal de temperatura es convencional, con un panel convencional, entonces tenemos tu zona de detección lineal de calor conectado directamente a una de las zonas del panel convencional. Para proteger racks, aquí podemos observar cómo el cable se instala por la parte de atrás del rack. La parte de atrás no se instala por la parte del frente, sino se instala por la parte de atrás. Esto es pues para evitar que el montacargas arranque el cable o tengas un problema por el montacargas. Se recomienda que sea en la parte trasera del rack. Si no se puede, pues tendrá que ser por el frente. La idea de instalar la parte de atrás es evitar que se troce el cable o que haya accidentes. De todas maneras, vamos a detectar perfectamente la temperatura. Si tú tienes en alguna instalación
racks en donde tengan sistemas de supresión, sistemas de extinción con agua, con sprinklers o rociadores, nuestro cable se puede sujetar a esta tubería de rociadores y usamos los elementos de soporte adecuados. Fabricamos este tipo de cincho plástico o cinturón plástico resistente al fuego, con el cual nos sujetamos de este tubo o caño y vamos a hacer que nuestro cable se sujete sin que haga contacto con el tubo, porque no queremos que exista disipación de calor debido al contacto con el tubo. Siempre debemos de tener en cuenta que el cable no debe de tocar el tubo o superficies metálicas para evitar disipación de calor. Eh, También podemos fijar el cable directamente al rack. Podemos usar o tener racks en ambientes normales o con temperatura normal, o también en congeladores o refrigeradores industriales. Tenemos soportes para proteger este tipo de racks diseñados para esas temperaturas tan bajas. De manera clásica, las bodegas refrigeradas o de congeladores no están protegidos, muchas veces porque el cliente, el dueño de la fábrica o el que especifica el proyecto no sabe cómo protegerlo. Ahora tenemos el cable para detección de temperatura para poder proteger sus racks o debajo del techo para detectar de una manera muy temprana un incendio. La temperatura del cable de detección de temperatura para este tipo de ambientes es la temperatura más baja, que es la de 68 grados centígrados. Ese es el tipo de cable que se instala en este ambiente y con forro de PVC. Entonces el cable más sencillo con temperatura de 68 grados centígrados a un precio verdaderamente bajo. En este tipo de ambientes de bodegas refrigeradas, pues tenemos productos perecederos, tales como frutas, vegetales, carnes, lácteos, bebidas, cuya temperatura puede estar hasta menos 25 grados centígrados. Aquí existen una serie de elementos o de productos que pueden generarte combustión fácilmente, tales como la madera, cajas de cartón, papel, plásticos, grasas, papeles y tiene riesgos eléctricos. Entonces, con este cable vamos a poder proteger perfectamente. Un punto muy importante también es entender que las primas de seguros pueden disminuir drásticamente cuando están protegidos los clientes. Cada vez las aseguradoras exigen a sus clientes que estén adecuadamente protegidos. En muchos países, incluso si no están protegidos, ya no los aseguran o las primas son muy altas. Hay clientes que han tomado la decisión de protegerse debido a que es más económico para ellos ahora tener un sistema de detección de incendios protegiendo sus instalaciones que no tenerlo, debido al costo de la prima. Entonces, de la prima de seguro. Por lo tanto, es importante tener eso en consideración. Aquí tienes nuevamente la distancia entre cable y cable, que es de 30 pies o 9 metros, para lugares de hasta 9 metros de altura. Arriba de los 9 metros de altura, como comentaba, pues se divide entre dos. Ya vas a tener distancia entre cable y cable de 4 metros y medio solamente. Podemos observar cómo se protege por detrás del rack, tu localizador de distancia, cómo se conecta directamente del rack de tu zona de detección lineal de calor para proteger racks directamente hasta tu panel de detección de incendios si fuera direccionable. Esto nos da una idea bastante clara de la conexión. Tenemos también soportes para pared. Esto los fabricamos para hacer más fácil y más rápida la instalación. No usar tantas piezas, sino solamente una pieza en la cual, como este cincho plástico, tiene entrada para tornillo y también por aquí metemos el cable. Esta es una pieza, se venden bolsas de 100 piezas. Puedes proteger bandas transportadoras de materiales como para las minas. Nuestro cable es una excelente solución a un precio bajo, económico. Puedes proteger tus bandas transportadoras o cintas transportadoras instalando el cable debajo del techo de manera lateral junto a los rodamientos. Ya sabes que aquí, en caso que esto empiece a descomponerse, va a existir un incremento, va a haber fricción, por lo tanto incremento de temperatura y incendio.
Entonces necesitamos aquí instalar el cable para detección de temperatura para poder detectar de una manera mucho más rápida. Puedes instalar el cable bajo el techo de esta banda transportadora o por debajo de la banda. Si este techo tiene rejillas, se recomienda aquí instalar un cable de detección de temperatura. Este es tu cinta de retorno y también puede ser otro cable en la parte inferior. Depende del proyecto, te podemos apoyar para que tengas todos los elementos. Con FeedFlow en Perú, Chile, en Bolivia, Ecuador y en Argentina con Caño Cider, te vamos a poder apoyar y junto conmigo, por supuesto, vamos a hacer equipo para apoyarte en tus proyectos de detección de incendios, para que tengas el producto adecuado con los soportes, cajas de conexión, etcétera, lo que necesites para tu proyecto. Tú no tienes que ser experto para poder ofrecer este tipo de soluciones. Apóyate en nosotros. Te vamos a dar todos los elementos necesarios para que tengas un proyecto funcional, que no te sobren piezas, que todo sea lo necesario, lo que va a funcionar adecuadamente y de esa manera, la curva de aprendizaje va a ser mucho más rápida. Podemos ver aquí un corte de la banda transportadora de materiales, el cable debajo del techo o de manera lateral junto a los rodamientos. Si tienes tu guía de acero, bueno, para este efecto, estimado colega, para las bandas transportadoras, tus cables siempre deben de tener, bueno, yo te recomiendo que tengan el cable tensor. Esta es la guía de acero guide wire, este es el que tenemos aquí en color gris, el rojo es tu cable de detección de temperatura. Observa que están unidos y la idea es darle tensión al cable para que el cable no quede suelto o después lo pueda arrancar los mismos rodamientos, o haber aquí un accidente, un problema. Entonces, por eso debemos de instalarlo adecuadamente. Fabricamos ahora armellas. Estas armellas tienen aislamiento para poder insertar por aquí el cable. Ya antes era una armella como esta que vemos aquí, esta armella o gancho con una goma plástica que se le metía aquí en medio. Ahora ya tenemos estas armellas o ganchos, pero ya con el aislante integrado en la armella, de tal manera que ya no requieres gomas. Ahora ya se mete solamente rápidamente, ahorras tiempo y por supuesto tienes una mucha mejor instalación porque es mejor producto. Vas a poder instalar esto más rápido. Al final se tensa el cable con este tipo de tensores que también tenemos y vamos a poder tener una instalación más rápida. Tu última caja de conexión puede ser con resistencia fin de línea o con un switch de prueba. Estas son fotos de incendios pues en bandas transportadoras. Yo te recomiendo que cuando tengas un cliente que tenga una mina, pues, le recomiendas el cable para detección de temperatura. Si el cable se llega a dañar, trozar o quemar en algún punto, solamente se corta ese tramo de cable dañado y se sustituye por nuevo cable de la misma temperatura. Se hacen empalmes y listo. No tienes que cambiar todo tu tramo o toda tu zona de detección lineal de calor, solamente cambias el tramo de cable dañado. Los 5 o 10 metros que estén dañados, los sustituyes y listo. Aquí tienes las posiciones, el cable para detección de temperatura debajo del techo, junto a rodamientos, debajo de la banda. Si este es su cinta de retorno, debajo de esta cinta también puede ser una buena solución. Si es en este caso, bueno, se recomienda que el cable tenga forro de nylon para protección para exterior y la instalación o la temperatura típica es la de 88 grados centígrados. Tenemos que saber, por supuesto, cuál es la temperatura que aquí se maneja para poder determinar cuál es la temperatura de alarma adecuada. Depende de cada ambiente, hay que siempre conocer la temperatura máxima de este ambiente para poder determinar cuál es tu temperatura de alarma. Aquí vemos otro dibujo, cómo se conecta el guide wire, el cable de acero directamente a esta armella y aquí tu cable térmico sube a tu caja de conexión. Aquí puedes observar, bueno, aquí vienen los dos cables, se fija el cable tensor, el cable de acero, aquí este tensor y tu caja de conexión y en la parte inferior lo mismo. De esa manera vas a proteger muy bien tus clientes. Y aquí tienes en esta tabla la temperatura máxima de alarma para poder definir entonces tu temperatura de alarma.
Por ejemplo, si tu ambiente, tu temperatura ambiente tiene máximo 45 grados centígrados, tu temperatura de alarma es de 68 grados centígrados. Si la temperatura ambiental máxima del lugar donde vas a instalar el cable es de 50 grados centígrados, tú seleccionas el cable que se alarma a 78. Si tu temperatura ambiental máxima donde vas a instalar el cable es de 70 grados centígrados, entonces seleccionas el cable con temperatura de alarma de 88 grados centígrados y así sucesivamente. Aquí tienes los modelos para poder seleccionar el cable. Puedes proteger también máquinas, generadores. Observa cómo el cable toca la superficie metálica del generador. El cable no se pega aquí, solamente se pegan estos soportes. Estos soportes tienen entrada para tornillo, si es que se puede perforar esto, tienen entrada para tornillo, o, bueno, esto también se puede usar para pegarse al piso, incluso. Y tiene el cincho plástico para poder fijarlo y que quede de esta manera. Aquí usaremos entonces pegamento. Por supuesto, tenemos que limpiar perfectamente el área donde vamos a pegar este soporte para que el pegamento pues haga su efecto. Puedes proteger también túneles vehiculares. Cada túnel, bueno, tiene 2 carriles eh, y típicamente, y por lo tanto vamos a poder tener un cable para detección de temperatura debajo del techo y por encima de cada carril, de tal manera que vas a poder detectar perfectamente en cada carril y si tú añades tu display para localización de distancia, pues de una manera eficiente, económica, funcional, vas a poder saber exactamente lo que está sucediendo en este tipo de ambientes, de este tipo de túneles. Aquí tienes el cincho plástico, este es, así es, esa es la figura, esa es la forma del cincho plástico, tiene entrada para tornillo. Este cincho pues se mete por un ojal que tenemos aquí, jalamos y por ahí metemos el cable y listo, queda perfectamente instalado como lo vemos aquí. Es resistente al fuego, puedes proteger túneles vehiculares, túneles de servicios donde tenemos instalado pues bandejas de cables. Este tipo de túneles de servicio los encontramos en áreas, en empresas de telecomunicaciones, cementeras. Podemos proteger también túneles de metro, etcétera. Este es con el cable para detección de temperatura y como comenta aquí, pues temperaturas clásicas de 88 grados centígrados. Por supuesto, tenemos que medir la temperatura, tenemos que saber cuál es la temperatura ambiental máxima para poder tomar esa decisión de cuál es la temperatura de alarma para el cable. Esto se ha usado bastante y ha tenido muchísimo éxito, ya que ahora ya podemos proteger bandejas de cables. Esta tecnología, estimado colega, no es nueva, sin embargo ha sido poco difundida. Ya lleva varios años en el mercado, por supuesto inició pues en fábrica, la fábrica está en Estados Unidos, ahí empezamos a suministrar este tipo de soluciones para clientes. Después, pues con el paso del tiempo se empezó a difundir hacia otras regiones. Cada vez tenemos más éxito, cada vez se vende más, cada vez protegemos mejor las instalaciones de nuestros clientes y protegiendo la vida de las personas. Aquí tenemos el cable para detección de temperatura, protegiendo estas bandejas de cables energizados. Observa que estamos haciendo una onda senoidal a todo lo largo y ancho de la bandeja de cable. Conociendo el ancho de la bandeja, usamos este coeficiente para poder definir la cantidad de cable que se necesita. Por ejemplo, si tú tienes una bandeja de cables de 100 metros de longitud y medio metro de ancho, entonces seleccionas este coeficiente y divides la longitud, que son 100, entre 0.87 y te va a dar algo así como 114 metros, 115 metros de total de cable que necesitas para tu proyecto. Entonces, de esa manera vas a poder cuantificar rápidamente la cantidad de cable que necesitas. También fabricamos los soportes para poder fijarnos en las paredes de la bandeja de cables y ya viene integrado con su eh, cincho plástico para poder instalar fácilmente el cable. Este tipo de incendios son los clásicos, los tienes puedes tener este tipo de protección pues prácticamente en fábricas, bodegas, hospitales, hoteles, oficinas, museos, salas eléctricas, edificios de departamentos, etcétera. Ya tienes bandejas de cables en todos
los ambientes y los podemos proteger de una manera económica. Del 60 al 80% de los incendios son de origen eléctrico y no están, y no estamos protegiendo, de manera típica, no se está protegiendo la fuente del incendio. Ahora la podemos proteger con el cable de detección de temperatura. Estos son incendios muy rápidos. Aquí en esta foto observamos cómo se quemó este tramo de cable. Son incendios rápidos, entonces tenemos que detectar temperatura rápida. Si le añades un display para para localización de distancia, vamos a poder reaccionar mucho más rápido. Puedes proteger tanques con techo flotante, tanques donde se almacena combustible y tu cable se instala en la parte superior, encima del tanque de techo flotante. Este techo es flotante porque sube y baja conforme se le inyecta o se le saca el producto, el combustible. Entonces tu cable se instala encima del tanque de techo flotante y hay varios tipos de instalaciones. Puede estar entre el sello primario del tanque de techo flotante, entre el sello primario y el sello secundario en medio, o sobre el dique de espuma. Ya depende de las, características, lo que se puede hacer en ese ambiente, pero lo interesante es saber que sí puedes proteger tanques con techo flotante para evitar incendios pues bastante fuertes. Estos incendios generan una gran cantidad de calor, son muy fuertes y pues típicamente esto se quema hasta que se consume todo lo que tenemos aquí, o todo el petróleo, toda la gasolina, o cuando existen sistemas para extinción con espuma. Entonces, lo mejor es la detección. En la detección te va a poder alarmar, te va a poder alertar rápidamente lo que está sucediendo y tomar acción lo más pronto posible. Esto es para evitar este tipo de incendios, precisamente. Los incendios pueden ser debido a varios factores. Uno de ellos son tormentas, cuando pega un rayo en la parte de los tanques, en la parte superior, inician los incendios, o debido a un mal funcionamiento de la parte interna de los tanques, que aquí haya filtraciones y pues genera vapores, puede generar un incendio. Otra es también por propagación de un incendio de un agente externo, pues se propaga el incendio hacia la parte del tanque, etcétera. Entonces necesitamos estar protegidos. Este cable, pues le puede llover, puede granizar, puede estar a rayo de sol todo el día, no le pasa nada. Instala el cable que tiene forro de nylon y listo. Aquí está la fórmula para calcular la cantidad de cable, pues es 2pi por radio y de esa manera determinamos la cantidad de cable necesaria. Las cajas de conexión las fabricamos con la marca Redgear. Estas cajas de conexión son resistentes al fuego, en nylon 6.6. Ya vienen con sus sacabocados, ya vienen, perdón, con sus chequeadores o knockouts para poder quitarle fácilmente y rápidamente los taponcitos plásticos y poder conectar los conectores de alivio de tensión. Tenemos el switch de prueba, que es la última caja de conexión. En vez de instalar una caja con resistencia de fin de línea, ahora instalas una caja con el switch de prueba y aquí se le instala la resistencia de fin de línea, sencillamente porque habrá lugares donde no podemos generar calor, temperatura, fuego. Entonces ahí sencillamente le subimos el switch, te manda la señal de alarma, le bajas el switch, prueba terminada. Es todo lo que necesitamos hacer. Aquí observamos cómo se hacen las pruebas. Típicamente a tu última caja de conexión le quitas la resistencia de fin de línea, instalas un cable de prueba, a tu cable de prueba le instalas una caja de conexión con su resistencia de fin de línea, quemas este tramo de cable, te manda una alarma y listo. O usas una caja con un switch de prueba, ahí se le añade la resistencia y nada más le subimos el switch. Ya depende del tipo de instalación. Yo te recomiendo que si existe posibilidad y presupuesto por parte del cliente, siempre le recomiendes la caja con switch de prueba. Es más eficiente, es más estético, más profesional hacer este tipo de instalaciones. Cuando tienes ambientes con riesgo de explosión, como en los tanques de techo flotante, si quieres proteger un ambiente donde se manejen productos químicos, donde haya solventes, alcoholes, etcétera,
gases que puedan generar una explosión. Yo te recomiendo ampliamente que instales una caja con una barrera intrínsecamente segura. Esta caja con la barrera intrínsecamente segura lo que va a evitar es que en caso de que exista un mal funcionamiento del panel de detección de incendios, nos genere un pico de voltaje, un pico de voltaje y no lo mande a través de esta zona con riesgo de explosión, de tal manera que vamos a poder aislar perfectamente esta zona con riesgo de explosión de tu panel de detección de incendios. De esa manera protegemos perfectamente este tipo de ambientes. Tenemos los lazos o cinturones plásticos, aquí puedes ver pues para poder fijarse directamente a este tipo de tubería o cañería. Podemos fijarnos directamente a las vigas debajo del techo de tus galpones, bodegas, directamente, y es una abrazadera que tiene integrada todos los elementos, es un todo en uno para poder soportar perfectamente el cable. Igualmente aquí vemos congeladores, cómo podemos protegerlos con el cable de detección de temperatura y sus elementos de montaje. Si tienen tuberías, pues con este cincho plástico o cinturón plástico de doble anillo o directamente al rack. Los montajes para proteger las bandejas de cables, los montajes para superficie. También tenemos kits de empalme. Estos kits de empalme se utilizan como si fuera una caja de conexión, ya que habrá lugares donde no puedes fijar la caja de conexión con los tornillos. Aquí usaremos el kit de empalme. O sencillamente, cuando quieras reemplazar cable, donde se haya trozado el cable o se haya quemado el cable, usas kits de empalme para hacer empalmes. Ya no vamos a usar cintas eléctricas. Ahora vamos a usar kits de empalme. Los cortes en el cable se hacen de esta manera. Se insertan los conectores que ya vienen en el kit de empalme. Se introduce el cilindro, apretamos y listo, ya tenemos un un empalme perfectamente bien hecho. Ya no tenemos el riesgo de que si usáramos cinta eléctrica, pues empiece a haber humedad y con el tiempo corrosión y falsas alarmas. Eso lo solucionamos con el kit de empalme. Podemos también proteger transformadores haciendo un anillo alrededor del transformador y por supuesto debe de llevar la guía de acero, el guide wire, pero observa que a través de esta armella que está en el poste se introduce solamente el guide wire, no se introduce el cable térmico, porque si no, pues lo vamos a rasgar, el cable térmico. Aquí vemos pues los accesorios de montaje que ya conversé hace rato. Este es un resumen de las soluciones de detección de temperatura. Vamos a poder proteger tanques con techo flotante, bandas transportadoras de materiales para minas, para áreas donde se manejen cereales, áreas donde tengamos charolas eléctricas o bandejas eléctricas, túneles de cables, cuartos de cables, debajo de los techos de las áreas, de las maquiladoras o fábricas. Vamos a poder proteger también eh, racks donde se almacene producto congelado, almacenes de archivos, gas natural líquido, túneles, eh, áreas donde se manejen salas eléctricas dentro de los gabinetes eléctricos. En general, son una serie de aplicaciones muy interesantes para robustecer tu solución de detección de incendios. Por supuesto, esto es parte de tu sistema de detección de incendios. Si tú quieres proteger aparte de las oficinas de tu cliente, puedes instalar los detectores spots, detectores puntuales, junto con este tipo de tecnologías, protegiendo el resto de las áreas. Estos son los teléfonos de contacto en FeedFlow Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile. Vamos a poder protegerlos adecuadamente a todos nuestros clientes. Te invito a que te apoyes en nosotros para darte todos los elementos necesarios con nuestros sistemas de detección de incendio, detección lineal de temperatura, detección de incendio por aspiración, detectores de flama, lo que tú necesites para tus proyectos. Yo soy Agustín Castañeda, aquí están mis datos de contacto también. Tengo WhatsApp, por lo tanto podemos estar en comunicación. Y por supuesto, siempre que mandes un correo electrónico, por favor, copia aquí a las direcciones de correo electrónico correspondientes al país donde te encuentres para darte todo el soporte necesario y estar en contacto con el gerente de producto de cada país. Pues, estimado colega, vamos a ver ahora si existen algún tipo de preguntas.
Tenemos aquí, dice el señor Marcos Pacheco, para transformadores de potencia se recomienda colocarlo en el interior o en el exterior del transformador. Yo le recomendaría en el exterior del transformador, como vimos hace rato, instalando postes alrededor del transformador para poder detectar temperatura adecuadamente. Bien, pues creo que no existen más preguntas. A ver, aquí me están mandando algo. Excelente. Muchas gracias a Stephanie Álvarez también de marketing que nos está ayudando con todo, con toda la producción de este webinar para poder llevarla a ustedes. Agradezco mucho su tiempo. Es un verdadero placer. Cuando esté por allá en su país, pues será un verdadero placer estar con ustedes, conversar de tus proyectos. No queremos saber quién es tu cliente, pero sí queremos saber qué quieres hacer y te apoyaremos encantados de la vida para proteger adecuadamente a tus clientes y a las personas que habiten esas instalaciones. Estoy a tus órdenes, soy Agustín Castañeda. Te deseo que tengas el mayor de los éxitos en todo lo que hagas. Muchas gracias por tu tiempo. Fuerte abrazo.